¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, como siempre, aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Hay actores políticos que, por su peso, se vuelven referentes de los medios de comunicación. Actores políticos que, sin necesidad de un puesto, son consultados y lo que dicen ellos marcan diferencias en la opinión pública. Actores que la gente espera su opinión para tomar una decisión. Hay uno de esos actores que hoy por hoy es diputado en la Asamblea Legislativa y que marca un referente importante en la opinión de los ciudadanos. Con ese actor vamos a hablar de temas importantes alrededor de la economía, la política y más en nuestro país. Ya regresamos. Les decía en la presentación que hay personas, políticos, que se vuelven referentes, que cuando dicen algo provocan la atención de los medios de comunicación e influyen en los ciudadanos. Hoy, para este programa, he invitado a uno de ellos, muy conocido de ustedes, que es don Otón Solís Fallas, actualmente diputado por segunda ocasión en la Asamblea Legislativa, fundador del Partido Acción Ciudadana y en varias ocasiones candidato a la presidencia, y quien ha estado muy activo en estos días con los focos de las cámaras y de todos los medios de comunicación. Otón, un placer tenerlo por acá, bienvenido, salud por nuestro país y por Noche por Seco y por usted. Muchas gracias por la invitación. Ya regresamos. El Banco Nacional le da más herramientas a su negocio y hace que crezca aún más. Crédito Pymes, ahorro e inversión, medios de pago electrónico e Internet Banking. Banco Nacional, más cerca de usted. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar, fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir, o sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues, me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí, yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. La comunicación política, clave del éxito en el liderazgo gubernamental. Este 5 de noviembre, hacia una verdadera interpretación de la comunicación política en la administración pública. ¿Qué es la comunicación política en la sociedad y en el gobierno? Un módulo teórico-práctico de la comunicación política aplicada. Inversión 15.000 colones. Organiza SICAP. Para más información y reservaciones puede llamar al teléfono 2511-3762. El cupo es limitado. Bueno, don Otón, cuéntenos, ¿cómo se ha sentido en la Asamblea Legislativa? Al inicio un poco incierto, no sabía bien qué rol podía ocupar, preocupado por la lentitud, pero ahí me he metido en unos temas, a preparar unos proyectos, presentar unos proyectos de ley y tratar de que se amalguen voluntades alrededor de temas. ¿Usted quería regresar a la Asamblea Legislativa? No. ¿Fue una circunstancia? No, yo no quería regresar a la política del todo, pero hubiese parecido como egoísta, no aceptarle a Luis Guillermo la oferta que me hizo, pero no era lo mío. No. Por esa oferta se le hizo a usted tarde, no fue una oferta que se le hizo con mucha anticipación. Fue como a mediodía, no era tan tarde. No, a días de la Asamblea del Partido Acción Ciudadana, 3, 4 días. Pues normalmente los candidatos deciden eso muy tarde, yo lo vi como algo normal. Mi lectura es que don Luis Guillermo Solís no estaba muy convencido de tenerlo usted en la Asamblea Legislativa, que usted se le podía convertir en lo que ha sido estos días, en la conciencia PAC, y que si no hubiese sido, porque en aquel momento estaba con un 3% en margen de error de intención de voto, no lo llama usted a la Asamblea Legislativa. ¿Me equivoco o es una percepción mía? Yo creo que es una percepción suya. Sí. Y además, yo no soy un peón del gobierno, he querido hacer las cosas para que salgamos adelante
defendiendo las tesis que creo fortalecen la gestión de don Luis Guillermo y no siempre se está 100% de acuerdo en todo, pero yo eso es lo que quiero que este gobierno salga bien por el país, pero sobre todo porque es el primer gobierno PAC y hicimos un planteamiento desafiante de muchas tradiciones en este país y sería terrible si al ponerlas en práctica ya desde el poder real de alguna manera no se ponen en práctica, porque entonces habría estado yo totalmente equivocado si estas cosas no se pueden poner en práctica. En mi columna en La República, antes de que usted fuera nominado como candidato, me atreví a decir que si usted era el primer lugar por San José, el PAC sacaba 5 diputados por San José. Creo que pegué. Salieron 5 candidatos. Siempre me impresionó diputados. Ese vaticinio, pero creo que fue la fuerza de Luis Guillermo lo que hizo todo eso. Usted es bondadoso, magnánimo con Luis Guillermo Solís, y yo a él lo veo en la prensa también cuidándose mucho en relación a algunas cosas o algunos comentarios sobre sus planteamientos. Pero encuentro a hombres muy cercanos, lo que yo he llamado los hombres del presidente, a Morales Zapata, a Melvin Jiménez y a don Mariano Figueres, con frecuencia siendo muy rudos en los conceptos hacia usted. Yo interpretaría que eso, los que son mandados no son pecadores. Yo quiero pensar que no son sicarios de don Luis Guillermo ni de nadie, sino que actúan por su propia voluntad. Pero sí hay como una persistente deseo de atacar y no se lo atribuyo. Sería una debilidad del presidente que sus ministros se salgan del juego político, que actúen solos, sin lineamientos del presidente de la República. A mí personalmente me preocuparía más eso, un gabinete que no tiene orientación, que no tiene alguien que le defina la regla del juego, sino que cada quien puede actuar libremente. Se trata de personas un poquito emocionales y no comprenden la pausa que hay que tener, que hay 4 años por delante, que los enemigos son otros. Y yo eso lo comprendo, tal vez un toque de menos experiencia. Creo que le hacen un mal a don Luis Guillermo con esa actitud. Dios guarde uno reaccionara asumiendo que es Luis Guillermo el que tiene de sicarios a esas personas. No, yo asumo que no es don Luis Guillermo y creo que no es don Luis Guillermo. Y entonces vamos tranquilos. La palabra sicarios es gruesa. Bueno, es que cuando un político usa a otro para atacar a un tercero y no lo hace directamente, es un sicario, ¿verdad? Es como... Yo también, por otra parte, en esa actitud suya en la Asamblea Legislativa, lo he visto, como lo estoy viendo ahorita, más reposado. Yo como no escondo la relación que tengo con mis invitados, y que creo tengo una amistad con usted. Por supuesto, me honra. Muchas gracias, igual. En ocasiones le he dicho de que a veces yo sentía que a usted le faltaba un poquito de dominio emocional. A veces se le salía el Solís o el Falla, no sé cuál será más duro. Y en esa relación salía con algunas frases bastante gruesas. En este espacio por la Asamblea Legislativa, lo he sentido más reposado, más tranquilo, más maduro. No era una etapa de mi vida que yo esperaba. Yo, don Claudio, amigo, de veras amigo, yo quería hacer cambios grandes en Costa Rica. Yo quería hacer una revolución en la transparencia, en la ética, en la eficiencia del Estado. Y entonces he tenido el ánimo para eso. No se pudo, por errores míos o por lo que sea. Bueno, Costa Rica no me dio la posibilidad. Entonces ahora yo veo el país, un país que escogió una ruta en que los cambios son lentos. En Costa Rica los cambios tienen la velocidad de la tortuga, cuando yo creo que se requiere la velocidad de la gacela, porque el mundo nos alcanzó. En muchos temas nos alcanzó y nos pasó adelante. Costa Rica era la joyita de la corona de América Latina, a la par de Uruguay y Chile. Hoy día somos un país mediocre. Todos los índices que usted vea estamos ahí en medio de un continente que ya es mediocre. Seguimos viviendo la renta, lo que se hizo en el pasado. Claro, y entonces el país no quiere salirse de esta modorra y lo consideran todo radical, o lo que usted está diciendo, usted mismo lo consideró muy agresivo o muy emocional. Y a mí me parece que decir
las cosas que yo he tratado de decir en la vida para preparar el terreno para la revolución radical en la transparencia, la ética y la eficiencia del Estado, Costa Rica tenía que saber por qué estaba votando. No estaba votando para seguir igual. Y yo ahora estoy en la Asamblea Legislativa, Costa Rica no quiso eso. Yo ahora trato de armonizar con 56 personas más, todos somos diferentes. Trato de armonizar para que caminemos juntos en esa velocidad de tortuga. La Asamblea Legislativa es desesperantemente lenta. Y yo antes ataqué. Y es un curso de tolerancia. Cuando tenía la fe de cambiar cosas en el país, atacaba esa lentitud. Pero ahora no, ahora veo al diputado que se para y cambia de tema y habla de cualquier cosa y rompe el quórum y usa mecanismos para que las cosas no avancen, que el país ni sabe, una cosa que se llama avocación para impedir que un proyecto avance en las plenas. ¿Y qué voy a hacer? Costa Rica no quiso el cambio. Entonces yo ahora trato de, angustiado internamente, pero externamente caminar. ¿Cómo? ¿Costa Rica no quiso el cambio y votó por el Guillermo Solís? ¿No era el PAC el cambio? Bueno, don Luis Guillermo planteó el cambio de una manera diferente, tal vez con más pausa. Pero yo aspiré a una velocidad diferente, pero solo se pudo lograr con la velocidad y la pausa que Luis Guillermo mágicamente descubrió este país aceptaba. La semana pasada o antepasada tuve a 3 diputadas acá, entre ellas a Marcela Guerrero, y una pregunta que le hacía a ella de la relación entre los dos Solís, uno como usted, que es la sombra sobre la que ella crece en el PAC y con el liderazgo, y el otro que hoy es presidente. Y ella reconocía que hay 2 PAC hoy en gobierno y que hay que convivir con eso. Lo decía una diputada del PAC. ¿Hay 2 PAC realmente? Bueno, Marcela puede darse el lujo de decir eso. Yo quiero creer que no, que estamos en un periodo de acomodo. El presidente y los ministros están empapándose de la situación y tomando impulso. Y pienso que los cambios radicales en la forma de hacer las cosas, porque no es lo que hacemos en Costa Rica lo que hay que cambiar, la institucionalidad, el marco legal, la constitución, está ahí para tener un país que prospere. Es la forma en que utilizamos ese andamiaje institucional, el presupuesto, la burocracia, las finanzas. Lo que tenemos es la forma en que lo utilizamos lo que está fallando. Muy ineficientemente, muy lentamente, muy corruptitamente, en esa corrupcioncita pequeñita, diaria, pero que va minando las confianzas y las voluntades. Y esa es la revolución que tenemos que hacer. No es un asunto de si izquierda o si derecha, de si más Estado o menos Estado. Es con lo que tenemos que hagamos algo, porque nada hacemos con presupuestos gigantescos para la política social si no llega donde debe llegar por todos estos problemas que tenemos. Igual con el dinero para infraestructura. Usted me habla de conciliación, de buscar esa paciencia. Yo lo veo a usted reposado. He oído al presidente Luis Guillermo Solís en los 100 días, después de un ataque muy fuerte a los gobiernos pasados, decir que hay que acercarse para conversar. Es difícil a veces atacar a los demás y después pedirles sentarse a conversar. Pero digamos que eso lo han planteado ustedes, el diálogo y la cercanía. Digo ustedes cuando me refiero al PAC. Y esa calma suya la vi perderla nada más, igual que al presidente Solís, pero a él un poquito menos. Cuando don Óscar Arias salió proponiendo en un artículo de prensa algunos cambios, el presidente me dio la impresión de que contradecía esa voluntad de conversar con una figura que podría representar alguna influencia en 18 diputados, en la fracción más grande. Y a usted se le fue la mano también, se salió de ese marco de tranquilidad que demostraba. Pero lo dije con calma. Sí. No, o sea, no, el expresidente Arias hay cosas extraordinarias que hizo, como todo lo que tiene que ver con la paz. Pero en los 2 gobiernos manejó las finanzas públicas muy mal, y lo hizo por temas que tienen que ver con su imagen. No es un buen ejemplo de manejo de las finanzas. Los 2 gobiernos recibió las finanzas públicas más o menos bien, tanto de don Luis Alberto como de don Abel Pacheco, y las entregó en una situación complicada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esa solución que él propone ahora
no la puso en práctica, en lugar de haber hecho lo que hizo en el último gobierno. No sé, es como que yo hablase de que los diputados no deben abusar de recursos y ande abusando de recursos. ¿Para qué escucharme a mí? Usted me escucharía si yo hablo de que hay que eliminar abusos, pero usted se da cuenta que ando viajando al exterior con carros de la Asamblea. Es tan cierto eso de los dos gobiernos, claro, porque hablando con economistas, me hacen referencia de que el gobierno que infló mucho la deuda del país fue Luis Alberto Monge. Y cuando uno revisa la primera administración del presidente Arias, se encuentra una mejora. Inclusive hay un punto de inflexión que puede ser el 2008, 2007, con el Premio Nobel de la Paz, que genera más inversión extranjera en el 98, país. ¿quiere usted decir? No, estoy hablando del 2000. En este segundo gobierno. Perdón, en el 88, sí, perdón. 97, 98. No, cuando vino el Premio Nobel de la Paz. Sí, perdón. Se genera un cambio y hay un punto de inflexión cuando uno ve el crecimiento del PIB y cuando ve el crecimiento. No, pero estábamos hablando del déficit fiscal. Sí, pero okay. La conversación fue sobre el déficit fiscal. El déficit fiscal de don Luis Alberto lo recibió en 2.1% del PIB y lo entregó en 5.1%. Eso porque el gobierno que entró inmediatamente tomó una serie de medidas. William Hayden dice que es mucho más el déficit fiscal que deja Luis Alberto Monge, que es el más grande de la historia del país. No, el déficit fiscal, don Luis Alberto. De acuerdo, los economistas. Lo trajo hacia abajo, claro, lo recibió muy grande don Luis Alberto de la época de Carazo, y lo trajo abajo, y después lo entrega más alto don Oscar. Y igual pasó, y no por una casualidad, por una crisis, en tiempos de bonanza, con platerío del exterior. Es porque tiene la vocación de gastar y gastar. En el último gobierno recibe las finanzas de don Abel, muy saneadas, y las entrega con un déficit también muy complicado. En el 2008 y 2007, 2008 hay un crecimiento ahí, hasta superávit ahí. Claro. Es un poquillo injusto. Exactamente, y después lo despilfarró todo eso, ¿verdad? Exactamente, porque la economía venía muy bien desde 2002 por la burbuja mundial, y la actividad económica nacional se reactivó, tasas del 5, 6, 7, y creció la economía, la actividad económica y el pago de tributos. Entonces, eso viene ahí, y sin embargo, con todo ese ingreso tributario, incrementa salarios, la caja contrata un 20%, incrementa la planilla en un 20%, se contratan empleados públicos a granel y terminan las finanzas como las recibió doña Laura. Ahora, don Luis Guillermo Solís en su discurso de los 100 días decía que eran los últimos 16 años. Pero en el discurso que usted me da, prácticamente exoneramos a la unidad, esos dos periodos de Miguel Ángel Rodríguez y de Abel Pacheco, de alguna culpa en el déficit fiscal. Usted ve los ciclos fiscales y va a notar que siempre la Unidad Social Cristiana, en su versión calderonista, en la versión echandista, la de Trejos, usted menciónela y vea el ciclo. Todos entregan las finanzas públicas mejor que como las entrega mi ex Partido Liberación Nacional. Ahora bien, por eso don Pepe, por ejemplo, se deja a don Oscar Barahona Estrever, que venía con unas finanzas muy sanas de José Joaquín Trejos. Pero al ratito le estorbó don Oscar a don Pepe y lo echó, porque Liberación ha hecho obra, ha hecho muchas cosas, pero en el manejo fiscal no ha sido un ejemplo brillante. Yo hago la consulta porque me sorprende, porque recuerdo que usted fue ministro de Planificación, claro, de don Oscar, habiendo sido viceministro de Planificación, si no me equivoco, don Luis Alberto Monge. No. Pero estaba fuera del país en esa época. Estaba fuera del país, bueno, con don Oscar, y después siento que cada vez que se nombra usted pierde la calma. Bueno, renuncié a ese gobierno por diferencias, claro que renuncié, no terminé, a los 2 años y 6 meses me fui, y hubo diferencias. Yo le respeto mucho en un campo, pero no en el manejo de la economía, ni en lo fiscal, ni en el modelo económico. Mucho de la concentración de la riqueza y la desigualdad obedece a un modelo que lideró el expresidente Arias, que él está muy orgulloso de ese modelo, y es una persona que ha tenido logros desde su punto de vista. En el tema económico logró liderar un proceso de transformación, a mi criterio equivocado, porque no se le metió al tema de la eficiencia del Estado, sino que más bien fue una etapa de crecimiento del Estado y de nada que ver con la eficiencia y la racionalidad del gasto que nos parece a muchos es urgente para que el Estado haga cosas. En otros casos, pero yo sí le reconozco su visión y su compromiso con esa visión, porque un presidente tiene que tener obsesiones, porque gobernar es muy duro,
Es literalmente una obsesión lo que usted tiene que tener por 2 o 3 temas. ¿Cuáles son las obsesiones de Luis Guillermo Solís? Vamos a ver. Es después de la historia que uno se da cuenta cuál es la obsesión. La obsesión que el partido planteó fue de la eficiencia del Estado, de que el Estado opere y haga las cosas a un costo bajo, de que haya transparencia, de que no hayan los abusos. Bueno, esa es la obsesión PAC, que en alguna medida podríamos decir que absolutamente, es una de las visiones que sin duda, el PAC no nació para hacer más socialista el país, a pesar de lo que mucha gente quiso creer, ni para hacerlo neoliberal, por supuesto. Nació para que este Estado, con esa institucionalidad, el marco legal, haga las cosas de manera eficiente, acelerada, bien hechas, sin chambonadas, sin corruptelas, sin abusos. Eso es, el PAC lo que quiere es que esta Costa Rica funcione bien. En lugar de debilitar el Estado, utilizarlo como está para que haga las cosas de manera eficiente. Hablo con Banca Fácil del Banco Popular. Desde hace rato quiero, no sé, hacerle unos arreglitos en mi casa. Con gusto. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. ¿Y cómo están las cuotas? Las bajamos. Súper bien. ¿Y será que me alcanza para todo lo que quiero? Claro, ampliamos el monto de los préstamos. Maravilloso. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Yo oía a don Helio Fallas en la presencia que tuvo en la Asamblea Legislativa ante consultas que le hacía el diputado Antonio Álvarez de Santi decir que el trámite del presupuesto no fue presentado a los diputados del Partido de Acción Ciudadana. A mí me paró el pelo que los que tenían que defender el presupuesto no habían visto previamente el presupuesto general de la República. O sea, la fracción había sido, en buenos términos, ningüeñada. Pero viene otro tema también paralelo a eso. Cuando yo reviso las fracciones de todos los partidos, creo, si no me equivoco, que el único que tiene economistas es el Partido de Acción Ciudadana, y tiene 3. Tiene al presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, tiene a doña Epsi Campbell, y lo tiene usted.
¿Por qué esa debilidad de esa relación entre la fracción y el Ejecutivo, teniendo a 3 personas valiosas y economistas que pudieron haber orientado un tanto ese planteamiento que mandó el presidente a la Asamblea Legislativa? Bueno, yo conocí el presupuesto efectivamente cuando llegó a la Asamblea Legislativa, igual que cualquier otro diputado y que la población del país. Yo podría decir que es respeto a la independencia de poderes, tal vez el presidente y el ministro de Hacienda consideraron que había que respetar los espacios y tener un análisis independiente en lugar de una construcción conjunta. Sí creo que es la primera vez que el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, siendo de gobierno, y aquí casi siempre, si no siempre han sido del gobierno, no participa en la construcción del tipo de presupuesto y el tipo de política fiscal y de gasto. Pero creo que obedece también a la cultura institucional, constitucional de don Luis Guillermo, que dijeron, no, pues nosotros hacemos la tarea y la Asamblea que haga la suya. Por eso me he sentido con tanta libertad de ver el presupuesto con el papel que le corresponde a la Asamblea Legislativa y llegar a mis propias consecuencias sobre la conveniencia de la estructura del gasto y del monto del gasto planteado en ese presupuesto. Es común oír a la gente plantear que si había una posibilidad de un buen ministro de Hacienda en el PAC, era usted. Con mucha frecuencia se dice, por lo menos yo lo oigo mucho. ¿Le hubiera gustado a usted ser ministro de Hacienda? La verdad es que sí. Es más, se lo pedí a don Luis Guillermo, no lo había dicho nunca públicamente. Porque yo no me encontraba en la Asamblea Legislativa con 56 personas. Digamos, en esta etapa lo menos que yo creí era apto para mí era estar en ese mundo. El ministro de Hacienda puede tomar decisiones, mandar, definir rutas, y yo me imaginaba haciendo el trabajo sucio para que don Luis Guillermo hiciera las cosas bonitas. ¿Y usted conocía bien? Porque el Ministerio de Hacienda si usted no está peleando con todo el resto del gobierno, es que no está haciendo nada. En Costa Rica. En Arabia Saudita no, porque usted tiene mucha plata y todos los otros ministros van a estar muy amigos suyos porque le está diciendo, gaste aquí, gaste allá. Pero en Costa Rica, yo el Ministerio de Hacienda lo consigo así y a mí me gusta esa pelea de reducir gastos, meter eficiencia en todo el sector autónomo y en el gobierno central, y por otra parte cobrar impuestos. Yo creo mucho que a este país le hace falta subir la carga tributaria, toda la vida lo he creído. Esta carga tributaria de un poquito más del 13% es ridícula, sobre todo cuando usted ve que el gasto ya va por más del 20% y la carga tributaria se mantiene desde hace como 6 años constante en 13 y un poquito, y el gasto como porcentaje del PIB va para arriba, estaba en 13, 14 por ahí, 15 porque la carga tributaria había subido a 15 y la carga comienza a caer y llega al 13 y resto, pero el gasto de 15 sigue para arriba y ya va por el 20. Entonces, aquí hay que ponerle un freno al gasto y hay que cobrar más impuestos, nuevos impuestos. ¿Y qué le dijeron cuando usted pidió se lo dijo a don Luis Guillermo en un almuerzo que tuvimos en mi casa para otras razones y yo le confesé, él se sorprendió un poco, pero no quiere ser diputado. Le digo, no me veo yo ahí, no me veo. Él con el juicio... Pero hubiera sido una buena jugada de ajedrez, porque lo hubiera tenido usted en un nicho que usted domina muy bien. Aparte de eso, lo transforma en subalterno y se quita la conciencia PAC de la Asamblea Legislativa. No, para mí hubiese sido un honor estar ahí, pero con el buen juicio de don Luis Guillermo, él consideró que era mejor en la Asamblea y a no sé si a las 3 semanas por algo me dijo que don Elio iba a ser el ministro de Hacienda y me pareció excelente, es un economista de primera talla. ¿Y la comisión también se lo ofrecieron o usted? La comisión, como usted decía, Henry Mora está presidiendo la Asamblea y yo le dije a la fracción que me gustaría estar en Hacendarios y era natural, era economista, entonces que iba a estar en Hacendarios y ahí aspiré a ser presidente y en el marco de las alianzas que se hicieron con el PUSC y el Frente Amplio, los diputados de esos partidos estaban dispuestos a votar por mí. Le hablé a Liberación y Liberación votó por mí, me eligieron por unanimidad de presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, cosa que me honra y me compromete a conducir la comisión con el respeto que esa unanimidad demanda, ¿verdad? Yo soy de la tesis de que la presencia suya en la Asamblea Legislativa le permite a usted recuperar mucho, y esto se lo he dicho inclusive fuera de
micrófonos, de que en alguna medida ese estilo suyo de muy laissez-faire para escoger los diputados en algunos momentos de las asambleas del PAC hizo que se le escapara un poco el partido de las manos. Seguramente era lo que usted aspiraba, que hubiese un poco más de libertad de movimiento de quienes escogían y quienes iban a la Asamblea Legislativa. Pero usted nunca esperó que se le saliera también de línea algunos de esos que llegaron a ser diputados en cuanto a la visión que usted había establecido, porque hay que ser honestos y hay que ser sinceros, no hay que ser mezquinos. Si hay una visión de PAC, si hay una bandera PAC que uno pudiera sacar, es la bandera de la ética y la moral que ha representado una bandera permanente en las luchas que el PAC ha tratado de implementar en la política nacional. Pero esta presencia suya ahora en la Asamblea Legislativa, a mí personalmente me da la impresión de que le permite a usted retomar la fuerza a lo interno de su partido, porque si usted hubiese sido tal vez ministro de Hacienda, es muy posible que no hubiese tenido ese control político y esa necesidad de representar al gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Y concluyo con esto, porque puede ser, porque he oído inclusive exdiputados del PAC decir que esto no es un gobierno PAC. He oído a Claudio Monge, he oído a alguna gente abiertamente decir que no es un gobierno PAC. Pero la factura al final de los 4 años va a decir Partido de Acción Ciudadana, sea bajo el lineamiento de Guillermo Solís o sea de las ideas que usted permeó. ¿Qué piensa usted de esa factura de aquí? ¿Cómo la visualiza esa factura? Yo creo que no hay tal dicotomía. Reitero, el gobierno se está acomodando, es una experiencia un poco traumática, evolucionar donde los mandos medios altos, en alguna medida tratan de impedir que la acción fluya. Hay periodos de aprendizaje. Luis Guillermo nombró jerarcas de varios partidos, esa es la realidad, y bueno, probablemente hay acomodos, y el discurso del Melico yo creo que anunció, ahí el presidente Luis Guillermo Solís habló de manera idéntica como hablamos cuando fundábamos el PAC, y bueno, el tipo de narrativa que yo siempre llevé. Habló de chambonadas, sinvergüenzadas, ineficiencias, y reveló casos concretos. Para mí ese es de los días más lindos de mi vida política, porque oí de la voz de un presidente de la República lo que desde la llanura o yo como candidato había estado diciendo este servidor y mucha gente. Ahora era el presidente de la República. Y como lo dije en la Asamblea Legislativa, cuando dijeron, pero no anunció ruta, el presidente no anunció ruta, ¿recuerda usted las críticas de ese discurso? Sí, claro. Esa es la ruta. Al decir todo eso, está diciendo lo que es para él el corazón de las prioridades de gobierno. Es evitar las chambonadas, las ineficiencias y las sinvergüenzadas. Es a gobernar con transparencia, con eficiencia, con ética. Y esa es la quinta esencia del PAC. ¿Se reúne el presidente con frecuencia con la fracción legislativa? ¿O el ministro de la presidencia? ¿Con todos, con los 13? Sí, hay ahora este viernes pasado una reunión presidentes ejecutivos, ministros y fracción legislativa, y han habido otras reuniones y también con el ministro de la presidencia. La semana antepasada hubo una reunión con el ministro de la presidencia. ¿Y por qué cuesta tanto llegar a tomar una posición consustancial de lo que quiere el gobierno y de lo que usted ve? ¿Por qué no tenemos la oportunidad de ver a un PAC monolítico con esos 13 diputados? ¿Por qué vemos tanta inconsistencia entre los ministros, entre lo que dice el presidente ejecutivo del ICE y lo que dice el presidente de la República? ¿Por qué tanta inconsistencia si se reúnen tanto? Yo no veo tantas, pero digamos, en mi posición particular, y lo digo porque se lo he dicho a la fracción varias veces, a mí me parece que no tienen resultados las reuniones en que estamos con el presidente y hay ahí subalternos del presidente, ministros y viceministros y jefes de prensa, porque la reunión no traspasa los límites de la diplomacia y la cortesía. Porque si la fracción tuviese algo de fondo que hablar con el presidente y el presidente decirle algo de fondo a la fracción, algo reclamo o alguna indicación o alguna directriz
o de la fracción hacia el presidente algún reclamo, etcétera, nadie va a tener un intercambio de esa sinceridad cuando hayan terceros de a bordo. Y entonces, pero la fracción no estuvo de acuerdo. Yo dije, estas reuniones valen la pena si son solo con el presidente, porque si no nos quedamos en el mundo de las cortesías. Yo no voy a digamos, si creo que un ministro no está haciendo bien las cosas, a decirle a don Luis Guillermo eso en frente de uno de los ministros. Hay diputados que tienen reclamos contra don Melvin, y que le van a decir en frente de don Melvin a don Luis Guillermo eso. Pero bueno, yo no insistí más, pero he creído que la reunión real, la que cuenta, es los representantes del PAC en el primer poder de la República con el presidente de la República. Ahí puede ocurrir una transparencia que puede arreglar muchas cosas, pero bueno, esas reuniones grupales, masivas, ahí es la pose domina la transparencia. Sí, pero yo cuando lo veo a usted hablar de los temas económicos, yo empiezo a percibir que a veces lo que usted dice tiene más resonancia en los partidos opositores que en gobierno. Algunos mal pensados podrían decir, bueno, es que los partidos opositores quieren incentivar esas diferencias, pero también dentro del marco de esa responsabilidad fiscal, que usted, en honor a la verdad, no ha sido un tema que usted se inventó en esta administración o en este paso por la Asamblea Legislativa, sino que es un tema que yo, desde que conozco o oigo hablar de Otón Solís, oigo de ese tema siempre, estoy discutiéndolo. ¿Con qué se quedaría satisfecho en este primer presupuesto? Porque no es el único. Le van a quedar 3 más todavía que discutir usted. Pero en este, ¿con qué se sentiría usted satisfecho? Porque al final de cuentas se habla de que solo van a ser 61 mil millones lo que está proponiendo el gobierno de disminuir, porque el otro es patear la bola para adelante con pagos sobre préstamos que son responsabilidades de gobierno, y decirle a generaciones futuras, no vamos a pagar esto, páguenlo ustedes, que ya también se han hecho muchas administraciones. Pero pues satisfecho, el presupuesto tiene un problema serio. Es que tal vez, si me permite, don Claudio, explicar un poco. El programa es suyo. O sea, la situación fiscal que recibe doña Laura está complicada. Doña Laura anuncia en campaña que no cree que haya necesidad de nuevos impuestos. Yo, de tonto político, pero me parece, lo haría otra vez, dije en campaña, vamos por nuevos impuestos. Al tiempo, doña Laura se percata que requiere un plan fiscal, si quiere que las finanzas públicas no se le desborden. Y llegamos a un acuerdo maravilloso, balanceado, en que cada uno cedió, y llegamos a un acuerdo que fue aprobado por una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero le hicieron trucos diputados de la izquierda y de la derecha en la Asamblea, incluyendo de la izquierda del PAC. Eso le iba a decir, también su partido. Le pusieron zancadillas, y la Sala Cuarta encontró fácil decir que era inconstitucional y que había fallado en algunos procedimientos. Entonces, yo creí que la estrategia de mi partido era empezar con un plan fiscal el día cero. Porque cuando la gente dice, es que si no se ha demostrado austeridad, no envíen plan fiscal, pero era el PAC podría mostrar austeridad sobre la marcha el primer día. Eso es una condición que el PAC le pone a otro partido, en que tenemos desconfianza en su austeridad, entonces le decimos, muéstrenos y seguimos. El gobierno, don Luis Guillermo y su equipo económico anuncian que no plan fiscal hasta dentro de 2 años, y después que va a ser impuesto a impuesto. Y yo me preocupé, pero como lo declaré, deben tener razón, y sobre todo porque a inicios del gobierno don Helio dijo que iba a hacerse una fuerte reducción en el déficit del año entrante. Entonces yo creí que era por la ruta del gasto, porque el déficit anda alrededor del 6%, así nos lo heredan a nosotros. Así llegamos nosotros con un déficit de esa magnitud. Entonces yo, como dijeron, no plan fiscal hasta 2 años después, dije, es que se va a hacer por el lado de los recortes, por el lado de los gastos, se va a meter un frenazo, porque... Era un bonito mensaje. Claro, pero llega el presupuesto el 1 de septiembre, y ahí, como a la segunda día de verlo, me percato que trae un déficit del 6.7% y un incremento en el gasto corriente de 12 y resto por ciento. Que contradecía todo lo dicho. Entonces dije, entonces no era por el lado de los recortes. Entonces tenía yo razón de estar preocupado cuando dije, ¿por qué no impuestos desde el primer día?
porque no lo hicieron por el lado de los recortes. Entonces ahí es donde sentí que mi tarea era complementar el trabajo de los recortes que don Helio dijo había hecho ya con los ministros y las instituciones. Y entonces, satisfecho, no, satisfecho con un déficit que supere el 3%, nadie puede estar, ¿verdad? Nadie puede estar. Déficit solo excepcionalmente debería pasar de esa cifra. Tampoco estoy pensando en déficit cero, pero... Aparte que es una cuestión incremental que se tiene que ir haciendo en 4 años. Pero digamos, ahora el mínimo, para mí el mínimo, es que el déficit del 2015 sea inferior al del 2014. Y eso significa que sea inferior del 6%. Y para que sea inferior al 6% hay que quitar gastos por 0.7, porque si está programado para 6.7 del PIB, hay que quitarle al menos 0.7, digamos 0.8, 0.9, o sea, casi un 1%. De ahí sale mi cifra de 300.000 millones, porque el PIB del año entrante son 29 billones, o sea, 300.000 millones es un poquito más de un 1. De ahí viene eso. Lo mínimo que tenemos que hacer es que el déficit revele una tendencia hacia la disciplina fiscal, que sea inferior al del 2015 que el que heredamos del 2014, porque hacerlo más grande nos pone en una situación complicada. Entonces, usted me dice por el mínimo, tenemos que quitarle 0.7, 0.8, y esos son 240, 250.000 millones. Con mi propuesta lo reducimos al 5.5, del 6.7 al 5.5. Pero bueno, ahora espero que no llegue a concluir que el mínimo es que recortemos algo. Yo creo que se va a recortar algo. Parte de todo esto tiene como resultado que ha habido más ánimo a los recortes, incluyendo el gobierno, que nos envía una moción ayer para un recorte de 61.000 millones. El Banco Nacional le da más herramientas a su negocio y hace que crezca aún más. Crédito Pymes, ahorro e inversión, medios de pago electrónico e Internet Banking. Banco Nacional, más cerca de usted. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. La comunicación política, clave del éxito en el liderazgo gubernamental. Este 5 de noviembre. Hacia una verdadera interpretación de la comunicación política en la administración pública. ¿Qué es la comunicación política en la sociedad y en el gobierno? Un módulo teórico-práctico de la comunicación política aplicada. Inversión 15.000 colones. Organiza SICAP. Para más información y reservaciones puede llamar al teléfono 2511-3762. El cupo es limitado. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Yo ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef
Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Yo por fiebre y por el programa que me obliga a estudiar, y cuando tengo que venir a hablar con personas como usted, yo siendo politólogo y usted economista, tengo que leer bastante. Hace algunos días un amigo me regaló este libro que se llama Crecimiento y las políticas económicas. Es una historia económica de Costa Rica del siglo XX y escrito por don Jorge León, Justo Aguilar, Manuel Chacón, Gertrude Peters, Antonio Jara y María Lourdes Villalobos. Y como usted ve, ya no me alcanzan los papelitos de colores, pero termino encontrando que nuestro país ha vivido históricamente con el déficit fiscal y que muy pocos están dispuestos a sacrificar su nombre político, que la factura política se la endocen por tomar decisiones en relación al déficit fiscal. Usted lo hizo en la administración de Laura Chinchilla, contra viento y marea con su partido, y ahora lo vuelve a hacer. Pero ¿por qué ha costado tanto que nuestro país se acostumbre a vivir con déficit fiscal, con préstamos del exterior, y cuando no es con préstamos del exterior es creando deuda interna, pero nunca nuestros gobernantes le quieren poner la cascabel al gato? Sí, porque es duro hacer recortes y porque es duro poner impuestos. Las dos cosas son muy impopulares en el corto plazo, ¿verdad? Pero en el mediano plazo es la forma de salir. Yo, don Claudio, usted sabe que yo soy medio estatista, digamos. Yo creo en el papel del Estado, en la promoción de la competitividad de la economía y en la promoción de la distribución de la riqueza. Y de la equidad y de sacar a la gente de la pobreza. Yo creo en eso. Entonces el Estado, en mi visión de país, tiene un papel importante. Y lo primero que hay que hacer para que el Estado haga ese papel es que tenga finanzas sanas. Nunca entendí cómo la izquierda latinoamericana y costarricense asoció finanzas sanas con neoliberalismo. Entre más estatista se sea, más fanático debe ser usted de que esa cosita que tanto quiere, que se llama Estado y que le atribuye tanta importancia, tenga plata a borbollones y no esté estrujándose. Porque además, cuando se estruja demasiado, terminamos en los regazos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del Tesoro norteamericano, que son los únicos que nos financian cuando estamos en crisis, pero no gratuitamente, a cambio de que la política económica que ellos quieren, exactamente. Eso ha sido comprendido por mucha gente. Usted ve la política fiscal de el gobierno de Evo Morales, socialista, de izquierda, ALBA, y tiene un superávit fiscal en los últimos 6 años y están orgullosísimos. Acaba de leer yo también un documento ahí donde se enorgullece de su situación fiscal. A Correa se le ha desviado en el último año, pero también al presidente de Ecuador. Ahí en el ALBA también la locura de Caracas, que es una locura en todos los puntos de vista. Pero en el tema fiscal, esto ya se ha comprendido que es cantos de sirena, hablar del Estado y voy a hacer esto y no preocuparse por el problemilla de cómo lo financia o creer que van a ocurrir milagros. Y a Costa Rica le ha pasado que han ocurrido milagros. Digamos, en tiempos de la Guerra Fría en Centroamérica, Estados Unidos nos daba un platal por día. Con donaciones de deudas. Exactamente, pero era dinero geopolítico, no eran méritos nuestros. Sí, sí. Ahora, a inicios del nuevo milenio, viene la burbuja esta de crecimiento aceleradísimo en el mundo del 2012 en adelante y vino y arregló la situación fiscal como hablábamos hace un rato. Ahora, como dije y lo he estado diciendo, yo no veo el milagro de crecimiento más acelerado.
el mundo no se prepara para otra vez tener una burbuja de crecimiento. Y la única manera de arreglar el tema fiscal de Costa Rica y evitar una crisis sin recortes fuertes y con impuestos, una mezcla de ambos, es si la economía mundial comienza a crecer a unos 2-3 puntos más de lo que está creciendo y Costa Rica empieza a crecer a más del 6% y con la actividad económica así fortalecida se generan nuevos tributos y por el lado de los ingresos arreglamos el déficit fiscal, no así la eficiencia del Estado, porque las mociones que yo he presentado buscan también metérsele al tema de la eficiencia, a estimular a la gente a que trabaje si quiere ganarse una anualidad, a eliminar horas extras, a quitar gastos superfluos en viajes, en un montón de cosas que ocurren en este país, a obligar a las instituciones que reciben transferencias a ejecutar mejor. O sea, la estructura de mi propuesta no es solo fiscalista, es también cualitativa, es para que el Estado haga mejor las cosas. Y la ciudadanía en general a veces es inconsistente. Usted en algunas ocasiones perdió alguna elección, tuvo que haber perdido de las que perdió, por esa relación que se le quiso hacer con el chavismo. Así es. Pero resulta que esos mismos hoy dicen que usted es neoliberal. Pues a veces uno no comprende esas relaciones que hacen los grupos de interés y cómo juegan con la idea ideológica de una forma tan fresca, ¿verdad? Sí. No, pero ya a esta edad yo lo veo todo. Ahora me acusan de neoliberal y que estoy haciendo recortes, las universidades marchan y fíjese que con mi propuesta, don Claudio, el presupuesto de las universidades del año entrante sería $57 millones más elevado que el del 2014. Lo que pasa es que ellos quieren $97 millones. O sea, quieren un incremento. Y lo justifican con algo que es falso, becas. Como que si esa cantidad de dinero fuera exclusivamente para becas. Sí, porque hubiesen dicho, vamos a dejar de incrementar tanto los salarios de la planta administrativa y de los profesores. Usted sabe que el salario del sector público en Costa Rica se incrementa mucho más acelerado que el privado, ¿verdad? Como el doble. Claro. Y usted sabe que el salario lo cual es injusto. Que los salarios en las universidades del 2010 al 2014 se han incrementado un 37% más que los aumentos del sector público, del resto del sector público. Entonces, ¿y cuánto es el sector público? Un 13, un 15% del total del 100% de la mano de obra. Así es. Entonces uno se pregunta, ¿qué es? Que el 85% del sector privado come menos, tiene menos chiquitos, la luz es más barato. ¿Cómo? Entonces, eso es decir, salen a una marcha porque solo les va a tocar $57 millones más el año entrante. Es decir, quieren pasar de un presupuesto, las universidades, de 359 mil millones a un presupuesto de 410 mil millones, es decir, 51 mil millones de colones más. Me parece que lo razonable es que crezca más que la inflación. Un 8.33 se derivaría de mi moción, que es más que la inflación esperada. Y en un país con déficit, ya que haya un incremento en el salario real, es decir, en el poder adquisitivo de un salario, me parece a mí que para esperar mejores tiempos es un esfuerzo que debe hacerse. Nos quedan 2 minutos, se los doy a usted. Pero es que cuando uno, hoy en el Estado, en nuestro país, cuando toca por aquí, brinca por allá, cuando toca por acá, brinca por acá, y parece que al final de cuentas, quitarle impuestos, sumarle impuestos a alguien o recortarle presupuestos a algún sector es imposible. ¿Cómo haríamos para poner a la gente de acuerdo sobre un tema que todo el mundo coincide en que es determinante? Lo que uno espera, don Claudio, es que Costa Rica no siga la ruta de otros países o la que seguimos a inicios de los 80. Esperar a que la crisis se profundice y ante el dolor la gente acepte sacrificios de repente, a la fuerza. Eso es de países incivilizados. Un país civilizado debe ser capaz de anticipar esas situaciones y prevenirlas, porque siempre cuando llegamos a la crisis profunda, los sacrificios para recuperar la normalidad son mucho mayores que aquellos en que hay que incurrir cuando se puede anticipar la crisis. Nosotros estamos en el punto de la anticipación. O sea, los sacrificios que ahora hay que hacer son muy pequeños en comparación a los que tendríamos que hacer en unos 4 o 5 años si permitimos que la cosa vaya, y con un déficit del 6% este año, 6.7 el año entrante, 7 y resto, la deuda creciendo, el pago de intereses, porque dentro de este presupuesto hay 921 mil millones de colones para pagar intereses. Es decir, eso y se van incrementando aceleradamente, porque nosotros estamos tan mal que estamos endeudándonos para pagar intereses. Costa Rica
este año tiene que pedir prestados, el año entrante, si ese presupuesto no se toca, tiene que pedir prestados 921 Sí, oía la Contralora diciendo eso. 21 mil millones de colones solo para pagar intereses. Y entonces opera la fórmula del interés compuesto, que hace la situación explosiva. En Grecia, en España, en Portugal, en la Costa Rica de finales de los años 80, no se hizo el ajuste a tiempo y las consecuencias fueron severas. Ahí sí, deberían los universitarios de Costa Rica ver lo que pasa en España. El presupuesto que el Estado le traslada a las universidades públicas de España este 2014 es un 15% inferior al que les trasladó en el 2010. O sea, imagínense, 4 años de avances supuestos y han sido un retroceso porque no se hicieron los ajustes a tiempo en España. Bueno, esperemos, se nos fue el tiempo, esperemos que la gente reaccione. Yo le he dedicado, don Otón, a mi programa, creo que este es el 4º programa que desarrollo en relación a este tema, porque me parece que es fundamental. Y espero que los hayan visto con su visión y con los otros actores que he traído por acá, les vaya quedando claro lo delicado que es el tema y lo fundamental que es tomar decisiones, que algunos grupos de interés y de presión entren en una racionalidad justa para un país que lo merece. Muchas gracias, don Otón, por su presencia. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde hay reprise por si quieren recomendar el programa. Y en YouTube el miércoles. Si no, los espero de hoy en 8 días. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno.